Buenas noches. Esta es una invitación a todos los pediatras y a todos los que visitan la página web de la Sociedad Colombiana de Pediatría a que conozcan la historia de la Sociedad Colombiana de Pediatría. Cómo nació, cómo ha sido su evolución, cómo fue la fusión de todos los pediatras en Colombia. Y allá encontrarán mucha historia. Historia que ha sido recopilada de varios escritos de muchos colegas y que la sociedad ha tomado para que ustedes la conozcan de una separata que salió a raíz de los 90 años de la Sociedad Colombiana de Pediatría. El doctor Jairo Londoño, editor de la revista de esa época, fue el autor de esa separata y fueron muchos los días y sacrificios para lograr que algunos pediatras escribiéramos en esta revista nuestras vivencias de la Sociedad Colombiana de Pediatría. Queremos invitarlos a todos a que visiten este ítem de la historia de la Sociedad Colombiana de Pediatría. Y estamos con el doctor Jairo Londoño, quien fue el artífice de recopilar hasta hace 10 años toda esa historia. Doctor Londoño. Gracias, Rodrigo. Buenas noches a todos. Es importante recordar el refrán que dice que el que no conoce la historia está expuesto a repetir los errores que se cometieron durante ella. Por eso nosotros, y es importante recalcar, cuando digo nosotros, las directivas de la Sociedad Colombiana de Pediatría, las directivas de la Sociedad Colombiana de Pediatría Regional Bogotá y algunos colegas, tengo que mencionar, por ejemplo, al doctor Alfonso Vargas Rubiano. Es importante darle el crédito a quien realmente fue el alma de estos artículos que recopilaron la historia, que fueron dos oportunidades. La primera cuando se celebraban los 80 años, eso fue propuesto por él mismo, el doctor Diego Chávez Génico, quien entonces hacía una pasantía por la clínica con subsidio en la que yo tuve el honor de trabajar durante muchos años. A raíz de los 90 años, como contaba el doctor Ferrato, tomé la decisión de hacer un recuento más completo con muchos más aportes de diferentes pediatras que, como dice el doctor Ferrato, es cierto, fue bastante complicado lograr que escribieran, sobre todo algunos de ellos fueron bastante difíciles. Hay algunas contribuciones del doctor Turco Lemetri, del doctor César Villamizar, del doctor Ferrato y de otros pediatras que habían tenido la oportunidad de intervenir en esa parte de la historia, sobre todo cuando se hizo la fusión de los diferentes grupos pediátricos del país, de COPE y algunos otros grupos que estaban separados. De manera que en esa separata se recopiló gran parte de esa historia y vale la pena que la conozcan. Por eso los invitamos a que esculquen un poquitico en esa historia y, ¿por qué no?, quienes tengan la oportunidad de tener acceso o conocer detalles provenientes de otras fuentes, nos los hagan conocer a través de la historia de la Sociedad Colombiana de Pediatría que aparece a partir de hoy en esta página web de la Sociedad Colombiana de Pediatría Regional Bogotá. Encontraremos entonces en esa historia que ustedes podrán visitar cómo nació la pediatría, cómo se creó el primer hospital pediátrico del país, Hospital de la Misericordia. Encontrarán también cómo fue la creación de la primera sociedad colombiana, que era Bogotá, únicamente. Después se encontrará la historia del nacimiento del Hospital Infantil Lorencita Villegas de Santos. Una historia completa de cómo se fusionó también la Cátedra de Pediatría y la Universidad Nacional de Colombia, en un bonito relato del profesor Alfonso Vargas Rubiano. También se encontrará
cómo se fusionó la Federación Colombiana de Pediatría y la Sociedad Colombiana de Pediatría Regional Bogotá en una sola en 1989 y que hoy es la Sociedad Colombiana de Pediatría con todas las regionales que existen en Colombia. Y finalmente un recuento de lo que ha sido la nueva sociedad en letras, de los que hemos sido sus presidentes. Desafortunadamente nos acompaña el doctor Ernesto Plata Rueda, que fue el primer presidente de la Sociedad Colombiana de Pediatría como tal, elegido en 1989 en Santa Marta. Posteriormente el doctor Jaime Truco Lemetre, el doctor César Villamizar, Hernando Villamizar, el doctor Lisbal, el doctor Juan Fernando Gómez. Juan Fernando Gómez, el doctor Jorge Argüenza, y pues yo también que tuve la oportunidad de ser el cuarto presidente después de la unificación de la sociedad. Entonces, pues los invitamos y agradecemos al actual presidente de la región de Bogotá, al doctor Ramos, quien realmente se ha preocupado porque todas las personas que sean vinculadas a la Sociedad Colombiana de Pediatría conozcan la historia de la misma. Yo creo que es interesante y más adelante incluiremos algunos detalles, lo conversábamos aquí por fuera de cámaras, anécdotas de toda una historia. Ya son 94 años, en 6 años estaremos celebrando los 100 años y por supuesto esperen en la página web la aparición de muchos de esas anécdotas. Las iremos contando antes, de pronto, pero recopilaremos mucho de eso para la celebración de los primeros 100 años. A mí me parece que es importante que los pediatras sepan una cosa que es bien interesante. La primera sociedad que se fundó en Colombia de profesionales de la medicina fue la Sociedad de Cirugía de Bogotá. Pero, como lo dicen los mismos cirujanos de esa época en escritos que hemos tenido oportunidad de revisar, ellos se reunieron más en plan de organizar procedimientos quirúrgicos con base en el Hospital San José. Después nació la Sociedad Colombiana de Pediatría como sociedad científica, porque, y lo podrán ustedes mirar en lo que tienen acceso en esta página, había unas reuniones científicas muy coloquiales, se hacían en la casa del doctor José Ignacio Barbé. Lo dice el doctor Chávez en el artículo, que es muy bien escrito. Los reunía y los atendía con el famoso chocolate santafereño. Pongamos esto entre comillas, que es simpática la anécdota. Y conversaban de temas pediátricos, analizando aspectos científicos y, por supuesto, no los podemos evitar, algunos aspectos sociales de los mismos pediatras que, como lo contaba en alguna entrevista que le hicimos al doctor Jorge Camacho Gamba, ellos prestaban sus servicios en forma más o menos gratuita alrededor del Hospital de la Misericordia en las mañanas. Y después en las tardes ejercían en sus consultorios particulares, que era de donde realmente sacaban el sustento. Esas son anécdotas que son simpáticas y muchas de esas espero tengamos la oportunidad más adelante de comentar. Y la sociedad se presentaba siempre con el ánimo de que fuera todo académico, pero también de que todos los pediatras se conocieran y pudieran vivir realmente en una sociedad, en un solo grupo, en un núcleo social, por decirlo así. Y hasta realmente hace pocos años, las reuniones de la Sociedad Colombiana de Pediatría se caracterizaban por eso. Alguna reunión que fuera, no faltaba el vino, la galleta o el pasabocas, y asistíamos a las reuniones al Club Médico, al antiguo Hilton
de Bogotá al Hotel Tequendama, íbamos de pronto a algunos hospitales como el Hospital Militar que nos costó durante varios años su sede en el piso 13. Ajá. Y nos reuníamos y conocíamos algo nuevo la pediatría en la parte académica. Pero eran momentos muy agradables porque nos reuníamos y todos conocíamos de nuestras vidas personales, hablábamos de nuestras familias, hablábamos cómo nos iba. Eso desafortunadamente se ha perdido por las distancias, por el tiempo, por las diferentes ocupaciones de los pediatras, pero que nosotros consideramos que eso tiene que volver a renacer, porque si se llamaba sociedad era precisamente para que viviéramos unidos y conociéramos de nosotros también. Eso me parece que es importante, no olvidar ese aspecto, porque los médicos tenemos que seguir siendo personas y las personas tienen que vivir en una sociedad, y la sociedad, para que pueda realmente estar agrupada, debe reunirse con esos criterios. Por supuesto, el aspecto académico es muy importante, pero esa camaradería que existía en esa época, las distancias, la época moderna, las ocupaciones, la famosa ley 100 acaba con muchas de estas cosas, y eso es triste. Tenemos que en alguna forma volver a recuperar algunas de esas cosas. No todas se podrán, pero algunas sí. Me parece que es importante, es interesante y es agradable. Nosotros tuvimos la oportunidad, tú recordarás, de compartir muchas cosas, como decías tú ahorita, de carácter personal, y nos conocíamos y las familias compartían, y era agradable. No vamos a caer ahorita en la desagradable idea de repetir es que todo tiempo pasado fue mejor. Eso me parece que ya no tiene posición aquí, pero sí podemos recuperar mucha de esa unión y esa camaradería que había dentro del grupo de pediatras. Por supuesto, era más pequeño, la ciudad era más pequeña, mucho menos congestionada, había menos escuelas de medicina, pero seguimos viviendo en Bogotá y podemos seguir siendo amigos. Los invitamos entonces a que ustedes participen también de esta página y, como se dijo anteriormente, nos cuenten también algunas de sus anécdotas que han vivido durante todo el transcurso de su vivencia en la Sociedad Colombiana de Pediatría. Gracias.